Pasamos a dar la palabra al doctor Alfredo Jalife Rame. Él es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, entre otras sociedades nacionales e internacionales de prestigio mundial. Es profesor de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, así como profesor de licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Es analista de geoeconomía en el periódico El Financiero y de globalización y geopolítica en el periódico La Jornada. Es comentarista de CNN español y colaborador semanal del portal Sputnik en español. Ha escrito 16 libros y un centenar de artículos en periódicos y revistas nacionales e internacionales. Le damos la palabra al doctor Alfredo Jalife. Bueno, un placer. Aquí, me gusta aquí. Yo soy más de podio que de estar sentado, me gusta más. Bueno, un enorme placer estar aquí en el Senado, convocado por los senadores, veo también diputados, diputadas, por mis amigos Alberto Villasana, Octavio Fitch, etc. Bueno, a mí me tocó la tarea de hablar sobre la geoestrategia del ahorro, vamos a plantearlo así. Vean, de entrada les comento que estamos ante una situación muy delicada en el mundo, en donde ya el viejo orden mundial está caduco. Hoy vivimos la trampa de Tucídides, así se le conoce, que es la inevitable guerra entre una potencia en decadencia, que es Estados Unidos, contra una potencia emergente, que muchos dicen que es China. Yo realmente ahí tengo mis dudas, porque en México también pensamos, muchos no piensan, nada más refritean lo que leen de la prensa occidental, y yo creo que eso nos ha faltado mucho en México, pensar por nosotros mismos, y sobre todo en un foro como es este del Senado. Y yo no veo a China sola, que sería la potencia ascendente o emergente, como le están llamando, que es la famosa trampa de Tucídides. Y yo veo a China con la cobertura, porque todo al final del día tiene cobertura. Le veo la cobertura de las bombas nucleares de Rusia. De otra manera, no entendería cómo China se atrevería a lanzar su proyecto del petroyuan. Y el petroyuan, pues evita el dólar, pero más que nada está cubierto con oro. Y ya que esté cubierto con oro, bueno, pues estamos hablando de la principal transacción del planeta, que es el petróleo. Nada más ubican ustedes, se vende alrededor al día de 90 y casi 100 millones de barriles al día. Multiplíquenlo por 365 días y luego vean la cotización, que ahorita anda baja, relativamente baja, anda en $70 el barril. Imagínense cuando esté a 100, a 110, que los tuvo, llegó a un pico de 150. Y esto lo digo porque a veces nos olvidamos que México tiene dos consideraciones importantes. No me voy a meter a los alegatos ahora previo a la cuestión presidencial de la reforma energética, solamente digo que el poco petróleo que nos queda, pues es lo único que nos queda. Ya no tenemos mucho, También tenemos la plata, que también no me voy a meter al debate quién se lo está llevando. 98% de la plata mexicana se cotiza en precios hilarantes en Nueva York, en COMEX, así le llaman. Pero entonces, ante esta situación, sí estamos ante un cambio de paradigma. Ya se está viendo. Si ustedes tienen hoy las dos grandes superpotencias geoeconómicas, que son, y voy a poner a China antes que Estados Unidos por las tendencias, sobre todo cuando se mide por el Producto Interno Bruto del poder adquisitivo, que en inglés le llaman el Power Purchase Parity. Cuando ustedes lo miden, pues ya China ya rebasó a Estados Unidos. Son datos de la CIA, así que son incontrovertibles. En segundo lugar viene la Unión Europea, sí, pero la Unión Europea con 27 países, ya sin Gran Bretaña. En tercer lugar viene ya Estados Unidos. Y si cada vez revisamos el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, pues va a estar decayendo, porque no crece. Tiene un crecimiento muy mediocre, de un poco más del 1.5%, cuando le va bien, etcétera, 2, exagerando. Cuando China
llegó a tener 12, tuvieron que enfriar la economía y tuvieron que bajarla a 6, y ahorita anda un poco más arriba de 6, y anda compitiendo con India, que India también anda en esos lares, llegó a tener un 7%, ahorita anda empatada con China. Sí, pero si seguimos viendo nosotros los rankings a nivel mundial, ya India superó a Japón. Eso es importante entenderlo. Y ahí viene la primera pauta. ¿Por qué los dos principales países, que son los que más están creciendo desde el punto de vista geoeconómico, que no se puede deslindar de la geoestrategia ni de la geopolítica, son los que más compran plata y oro en el mundo? ¿Que están locos o están dilapidando sus ahorros, etcétera? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, porque son dos modelos totalmente distintos. El modelo anglosajón, que ya pereclitó, para decirlo en término muy suave, se basaba precisamente en la especulación financierista, que ya se vino abajo. El mismo presidente Trump hoy maneja ya conceptos de infraestructura, y esa es la noticia que les vengo a compartir con ustedes en el Senado. Ya el modelo especulativo, financierista, a ultranza, pues ya se vino abajo desde 2008. Ahí es cuando China rompe, precisamente cuando viene la quiebra de Lehman Brothers, empieza a romper con el modelo anglosajón, en el que se había incrustado desde 1978 con Deng Xiaoping, y sobre todo el 2001, cuando entra China a la OMC. Pero ya ese modelo, no solamente ya a Estados Unidos no le beneficia, sino que ya lo está haciendo verse en ridículo, igual que a Gran Bretaña. Vean, Gran Bretaña, ¿quién lo dijera si ustedes revisan el World Factbook de la CIA? Indonesia, con 250 millones de habitantes, el país musulmán más poblado del planeta, ya desplazó a Gran Bretaña del 9º lugar. Eso es muy fuerte. Eso les habla que estamos ante un cambio de paradigma muy fuerte. Y es muy entendible, vean. Y ahora ven, y en esto me voy a centrar. Incluso mentalmente, yo diría hasta civilizatoria e históricamente, no es lo mismo el modelo asiático, sino, indio o indo-chino, como lo quieran poner, que el modelo anglosajón, que incluso Gran Bretaña ya se salió con el Brexit, el modelo de la Unión Europea, porque ya la había devastado Alemania, que hoy es la principal geoeconomía de la Unión Europea. Y curiosamente, ¿a qué se debe? Bueno, si ustedes revisan el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, el 80% se basa en el consumo. Y eso que no consideramos algo que los chinos sí manejan. El 10% del Producto Interno Bruto global, es decir, todos los servicios y bienes que se producen en el mundo, Estados Unidos se beneficia de ello por su hegemonía con el dólar. Estamos hablando que Estados Unidos, las 2/3 partes de su Producto Interno Bruto, dependen de la hegemonía del dólar. Bueno, pregunta tonta, ¿qué va a suceder cuando el dólar empiece a decaer, como ya lo estamos viendo, cuando vemos que ya grandes economías pues ya no quieren al dólar, ya quieren hacer trueques con sus monedas? Estoy hablando de las principales geoeconomías del mundo. Pues obviamente va a entrar en problemas el dólar. Nadie le está diciendo, deseando mal al dólar, porque vean, yo soy de la postura que Estados Unidos, Rusia y China tienen que ayudarla en su caída, porque si no la ayudamos, pues va a ser como Sansón: me caigo, pero se caen los demás conmigo. Es decir, tenemos que reordenar al mundo. Ahorita estamos, véanlo, estamos en un pleno caos mundial, precisamente por esa transición. No hay que asustarse tanto, no es la primera vez que sucede. Estamos en una transición del viejo orden mundial a un nuevo orden mundial que se tiene que hacer. Muchos dicen, los militaristas dicen que tiene que ser un modelo bipolar entre Estados Unidos y Rusia. Ya saben, el 1 de marzo el zar Vladimir Putin anunció que tiene
las mejores armas nucleares del planeta. El New York Times y el Washington Post dicen que es bluff. Bueno, ¿y qué tal si no es bluff? Eso no lo sabemos. Nadie en el Senado ni en México lo sabe. ¿Y qué tal si no es bluff? Y estamos hablando de una fecha histórica. Por eso todos los eventos que están, y qué bueno, los felicito que estemos haciendo esta convocatoria para repensar, porque vean, está regresando de nueva cuenta ese término del ahorro. Yo recuerdo cuando yo era relativamente joven, todavía no entraba a la UNAM, recuerdo que estaba muy de moda un banco que se llamaba Bonos del Ahorro Nacional. Hoy los millennials ni saben qué significa eso, no lo vivieron. Bueno, ¿por qué la palabra ahorro? Y regreso al modelo ahorrativo que tienen los asiáticos, que ya es milenario, no es como el de Estados Unidos, sobre todo la cuestión financierista, a ultranza, neoliberal, que viene desde el modelo de Reagan-Thatcher, que ya quebró. Ese modelo está, hasta CNN ya lo sabe, ya lo anuncia, se acabó la globalización. Ahora, que no se enteren en México los demás, bueno, ya no es problema nuestro, es un problema de no querer estar actualizados. Entonces, ante esta situación, los chinos ahorran el 80% de su Producto Interno Bruto. Es una cultura. El indio de la India, lo digo correctamente, no hindú, que es una religión, igual tiene la misma tónica. Y los países que más compran oro y plata en el mundo hoy, bueno, sobre todo oro, son China y Rusia, e India. Y luego tenemos, si nos centramos a la bipolaridad o tripolaridad que quieren ver unos entre China, Rusia y Estados Unidos, que son los que deben conformar el nuevo orden mundial, bueno, Rusia es el tercer productor de oro más grande del mundo, China es el primer productor más grande del mundo, que están locos, se extraviaron, bueno, algo ha de haber que están otra vez de nueva cuenta del oro. Y no quiero pasar por alto una situación, y con esto prácticamente concluyo. ¿Cuánto me falta, Alberto? ¿Tú que llevas bien el cronómetro? Ah, bueno, todavía me falta mucho, bueno. Entonces, una situación que es muy interesante, el que Estados Unidos en sus reservas, y esto sí les hago como un llamado a los senadores y en general al Congreso, porque esto es extensivo también a la Cámara de Diputados. Vean, Estados Unidos en sus reservas, si ustedes las revisan bien, casi no tiene dólares. La mayor parte de las reservas de Estados Unidos que tiene la Reserva Federal los tiene en oro. Pregunta tonta, ¿por qué en México no tenemos reservas en plata si somos el primer productor de plata del mundo? Así de fácil. Bueno, y adivinen en cuánto tiene la Federal Reserve el precio de su oro, que es no tiene dólares, los dólares es muy fácil, los imprimen cuando se les dé la gana. Con el oro no pueden hacer lo mismo. Lo tiene a $35 la onza, a precios de los arreglos o acuerdos de Bretton Woods. Cuando hoy la cotización anda, si no me equivoco, bueno, eso saben mejor Octavio y Alberto, saben, ellos están al segundo en eso, creo que está en 1.600 ya, ¿no? 1.600 y pico, hoy sobre todo con la crisis de Siria, que ahí, cuidado, no se vaya a equivocar Trump con un misil y le pegue a los rusos, y estamos en una tercera guerra mundial, es decir, no estamos jugando, En México está bien, estamos en la cuestión electoral, ok, a veces no nos enteramos de la situación, el mundo hoy está en vilo, esa es la realidad. Y obviamente todo esto que estamos hablando forma parte de ello, porque la caída estrepitosa de las finanzas de Estados Unidos y Gran Bretaña los están llevando a resguardar al máximo sus intereses. No sabemos qué tanto están blofeando o qué tanto es real, pero un error de cálculo, y estamos en una tercera guerra mundial, no es un juego esto. Y por eso hoy, ¿qué subió? Pues el oro y la plata en esta situación de hoy, si ustedes lo revisan. Entonces, ante esta situación, estamos teniendo que Estados Unidos sus reservas las tiene en oro y las tiene a $35. Un golpe contable y las cotizan al precio que está en el mercado, que son 1.600, que muchos vaticinan que puede subir mucho más. Es más, aquellos que saben mucho de estos tecnicismos, hoy, por ejemplo, la correlación o el ratio, como les llaman, la proporción entre oro y plata es anómala. La plata está regalada, así, va a acabar pronto.
Ya no es ahorro, ya es negociazo, con eso les digo todo. Normalmente la proporción es de 25 veces. Si ustedes sacan la relación hoy, cómo está el oro con la plata, está 85 veces. Es anómalo, totalmente anómalo. Bueno, por eso yo no estoy incitando a que lo hagan con la plata o no, pero sí estoy dando tips de cómo en el mundo se está manejando, sobre todo las grandes potencias, cómo están manejando su cuestión de reservas, que es un ahorro global. Ahora, vean otra situación. Resulta que Alemania, principal geoeconomía de la Unión Europea, le pidió a Estados Unidos su oro. ¿Me devuelves mi oro? Igual que lo había pedido Venezuela, por eso a Venezuela no le perdonan muchas cosas. Lo pide y le van a regresar su oro en 7 años y en cantidades pequeñas. Bueno, esto llama la atención porque también hay personalidades como Ron Paul, que fue representante de Texas por el Partido Republicano, y su hijo Rand, que es uno de los grandes líderes del Tea Party, del Partido Republicano, senador muy influyente, que muchos dicen que Trump es muy pro oro, eso se los adelanto, eso hay que tenerlo bien en la vista. Ellos ponen en tela de juicio las reservas de oro que pudiera tener Estados Unidos en Fort Knox. No me quiero meter en eso, a grado tal que ya pedí una auditoría de la Reserva Federal, que obviamente no la van a hacer. Bueno, ya les di un panorama muy rápido y voy a concluir con algo pues que yo sí sé, porque yo estudié psiconeuroendocrinología, es mi deformación de base, y luego acabé en la geoestrategia, imagínense. Entonces sí conozco el cerebro humano y sí sé cómo funciona, al menos hasta cuando estudié en el Instituto Nacional de Neurología de México. Y ven, el cerebro tiene una característica que en realidad no es un cerebro. Tenemos 3 cerebros. Tenemos el viejo cerebro, que es el arquicórtex o la arquicorteza, que muchos le llaman el cerebro R, que es el cerebro reptilio. ¿Y por qué reptilio? Porque es el más antiguo, pero tiene una característica. Es el cerebro ahorrativo. Fíjense qué interesante. Es decir, forma parte de nuestra naturaleza humana el ahorrar. ¿Por qué? Porque el ahorrar es la supervivencia. Viene el invierno, tienen que atesorar, y ya cuando llegue la primavera, pues, o al revés, ¿no? Viene la primavera, ahorran los excedentes, viene el invierno, y este tipo de la parte de la biodiversidad y de las especies vivientes de la creación, pues atesoran precisamente para tener un invierno pues menos difícil. Y es igual con el ser humano. Es decir, esto del consumo en exceso en el que hemos caído, que es parte de la ideología anglosajona que ya se vino abajo, es contra natura. Pero además no tiene mucho tiempo. El ser humano lleva en el planeta más o menos 4 millones de años. El modelo neoliberal viene desde Reagan y Thatcher, estamos hablando de la década de los 70, y ya acabó, y estamos en 2018, muy corto. Es decir, la contranatura del antiahorro ya feneció. Y luego tiene el segundo cerebro, digo para no dejarlos picados de cuáles son los otros 2 cerebros, en esto del cerebro triuno, que así lo manejan los MacLean, que es un neurofisiólogo de Harvard, que está tan de moda citar a los estadounidenses porque no nos hacemos muchas veces caso a nosotros mismos con los hallazgos que hacemos y estudiamos. Se llama el segundo cerebro el sistema límbico, que es el sistema de las emociones, obviamente conectado con el primer cerebro, que es el arquicórtex. Este sería el paleocórtex, así se conoce. Y luego viene el tercer cerebro, que es el cerebro de la neocorteza, la nueva corteza, que ahí está el asiento de las funciones cerebrales superiores, todo lo que hace. Pero hay una parte fantástica, que es el lóbulo prefrontal dentro de la neocorteza, que ahí es donde tenemos la planeación a futuro, la programática,
el raciocinio, la sindéresis, ahí está su asiento. Bueno, pues yo hoy, ya que con esto concluyo, voy a conectar el ahorro del tercer cerebro más antiguo que tenemos en nuestra esencia biológica con el nuevo cerebro, que todos están conectados entre sí, porque un buen cerebro es armónico, no puede estar desfasado, si no, pues ya tiene un problema de salud mental. Tienen que estar muy bien sincronizados. Y precisamente la parte frontal, que es la planeación, es a lo que yo exhorto a los senadores, a que sean creativos y planeemos el futuro. Es lo que tenemos que hacer, con el ahorro, para que tengamos una sincronización de nuestras mejores facultades como seres humanos. Así que yo estoy convencido que ustedes van a adoptar las medidas adecuadas para impulsar el ahorro en México. Y tienen muchas barajas. Vean, no crean que yo soy amigo de Hugo Salinas Price o de Alberto, o de Octavio. Vengo a vender, entre comillas, lo de La Plata. Si no estuviera convencido, no estuviera aquí. Tenemos una carta mayúscula en México por ser el primer productor de plata, dada la condición del mundo, dado que está cambiando el paradigma del orden mundial. Estamos yendo hacia un nuevo orden mundial. Entonces, yo entiendo que México, en la fase del modelo financierista neoliberal, pues no teníamos mucho margen de maniobra, menos cuando nos incrustamos al modelo de North America, literalmente, el modelo Norteamérica, que es de Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos. Ustedes me entienden perfectamente qué estoy diciendo con ese modelo, porque quienes han gobernado en fechas recientes lo han manifestado, y es un modelo que maneja Estados Unidos, sobre todo a nivel energético, la integración energética de Norteamérica. Nada más que hoy con Trump, pues ya estamos viendo que con el muro y con soldados en la frontera, pues parece ser que es sin mexicanos. Bueno, y ahí es donde entran ustedes, y es su responsabilidad de estar en coordinación y sincronía y sinergia con sus representados, que somos nosotros los ciudadanos mexicanos. Y hoy tienen, yo creo, la oportunidad dorada que no tenían antes, en la época, porque nos guste o no, México pues es, no quiero citar a Porfirio Díaz con su frase famosa, pero somos muy dependientes de Estados Unidos, es la realidad. Pero tampoco podemos, Estados Unidos está ahorita en una fase muy delicada, prácticamente de preguerra civil, y esto lo dicen sus mismos militares. Nosotros tenemos que tener plan B. Alguien me decís que no tenemos ni plan A, bueno, empieza por el plan B, ni modo. Tenemos que tener muchas cosas de las que estoy hablando en el radar. Alguien me dice que ni radar tenemos, bueno, vamos a comprar nuestro radar. Tenemos que empezar a ver por nosotros mismos, porque ya Estados Unidos ya empieza a ver por sí mismos en la etapa de Trump. Eso de First America no es gratuito, es un encapsulamiento debido al retrotraimiento del modelo anglosajón. El Brexit no es gratuito. Nosotros no podemos seguir en esa sincronía. Además, con tantas agresiones en la frontera, que por cierto felicito al Senado de haber adoptado esa postura, no quiero sonar demagógico, patriótica, ¿no? Jingoísta, yo diría una postura que debió haberse hecho desde hace mucho, pero es más vale tarde que nunca. Y bueno, ya tenemos que pensar también en nosotros mismos. Y eso se llama Mexico First, México primero también. Y gran parte de esto, y qué bueno que hoy están tomando el camino dinámico del ahorro, que ese puede ser el camino propicio para... No quiero ser muy duro con frases nihilistas, menos apocalípticas, lo voy a decir de la manera más benigna que se me ocurre, para reajustarnos en la nueva modalidad que se está gestando en el mundo. Y qué mejor hoy que estén abordando el tema del ahorro. Yo diría que
debido a la consideración mexicana. No voy a llegar tan lejos para pedir un Petromex, ¿no?, con cobertura de plata, al estilo del Petroyuan, con cobertura de oro, pero sí por lo menos empezar a pensar que, como cualquier banco de inversiones respetable, en su portafolio tengan el 10% mínimo de plata. Y ya con cierre final, les doy el ejemplo de JP Morgan Chase, donde están los Rockefeller, Chase Manhattan Bank, saben que se afilió a JP Morgan, y este banco, JP Morgan Chase, es el que maneja, es el principal banco de Estados Unidos, y es el principal banco que maneja los derivados financieros del planeta. Ustedes saben, son instrumentos de especulación financiera, que equivale en su cartera al Producto Interno Bruto Global. Es decir, no es poca cosa lo que hace JP Morgan Chase. Y hoy JP Morgan Chase ya está comprando desde octubre del 2014 en forma masiva, está comprando grandes cantidades de onzas de plata. ¿Que están locos? ¿Por qué está comprando plata a grandes niveles? El máximo banco del planeta, no estamos hablando de cualquier banco. No sé cómo se esté manejando la banca china, me imagino que también todas estas coberturas de oro en Shanghai con el Petroyuan, pues lo tiene que hacer la banca china, que es de las principales del mundo. Pero ya JP Morgan Chase, se los pongo aquí en la mesa para que lo tengan en su menú de opciones, ya tiene 140 millones de onzas acumuladas, que es brutal, así brutal. ¿Y qué está pasando? Mientras que México acuña 56 veces menos que Estados Unidos las monedas de plata. ¿Por qué Estados Unidos está acuñando 56 veces más cuando nosotros somos el primer productor? Bueno, yo con eso cierro, les agradezco la invitación y los felicito por este foro, pero más que nada los voy a felicitar cuando ustedes empiezan a adoptar las medidas adecuadas de México en la nueva arquitectura de este nuevo orden mundial, que nos va a aportar un nuevo paradigma en donde van a pesar mucho la infraestructura. Acuérdense que el principal banco de China hoy se llama AIIB, Asia Infrastructure Investment Bank, banco de infraestructura, por algo se llama de infraestructura, de inversiones asiático, que son los que tienen el proyecto de 8 millones de dólares para lanzar el triple vector, que es eminentemente de infraestructura, que hay que ver con el ahorro, porque un banco sin ahorro pues no funciona, menos en la mentalidad de China y de India, con sus 3 vectores de la ruta de la seda. La ruta de la seda continental, que llega hasta Alemania, pasando por la clásica ruta de la China, de la seda, que empezaba en Xi'an, donde están los terracota conocidos, llegando hasta Alemania, pasando por Asia Central y Rusia. La otra, que es la marítima, donde se conecta China con la parte del subcontinente indio y con África y el Medio Oriente. Curiosamente, no estamos viendo que esa ruta de la seda llegue a Latinoamérica, y ahí veo un faltante que se llama nuestro país. Y por último, la otra ruta de la seda del Ártico, en donde harán menos tiempo para la logística y su transportación desde China hasta Europa, precisamente por el polo ártico, y sobre todo que se está dando en una consideración de cambio climático. Entonces, ahí tienen ustedes. Yo creo que no hay que hacer grandes genialidades. Con el simple hecho de reajustarnos a la nueva realidad, yo creo que hoy ustedes, senadores de la República y senadoras, habrán cumplido con la misión que les fue encomendada por sus ciudadanos. Muchas gracias.